Hola, ¿cómo están? Estamos terminando el tema de metafísica. Esta es la última entrega, ¿sí? Y vamos a repasar un poquito lo que hemos trabajado hasta ahora. Hemos abordado 3 autores que proponen teorías metafísicas, ¿sí? No dijimos hasta ahora que eran teorías metafísicas, me parece, pero los 3, ¿sí? Lo que proponen son teorías metafísicas. De alguna manera podemos decir que son los primeros filósofos metafísicos, los fundadores de esta disciplina. Parménides, Platón y Aristóteles. De alguna forma, los 3 reflexionan sobre la apariencia y la realidad. Parménides de Elea busca una verdad que trascienda las apariencias, ¿sí? Una verdad profunda que va a superar la información que nos brindan los sentidos. Platón también, ¿sí? Al igual que Parménides, busca una verdad trascendente. Desconfía de la apariencia, desconfía de los sentidos y piensa que más allá de esta apariencia de cambio, de imperfección, más allá de las opiniones cambiantes que tenemos los seres humanos y de los cambios que nuestros puntos de vista experimentan, tiene que haber una verdad permanente, una verdad estable, universal y en definitiva eterna. Aristóteles, sí, no tiene el mismo dualismo que Parménides y Platón, ¿sí? Porque Aristóteles no considera que existan dos mundos ni que exista un alma inmortal que pueda vivir sin el cuerpo. Sin embargo, él reflexiona sobre la realidad, ¿sí? Y busca entender la realidad en profundidad, ¿no? Por eso considera que en la realidad hay elementos que cambian, lo que él llama accidentes, y elementos que permanecen. La sustancia permanece. No significa que sea eterna, ¿sí? Porque cuando hablamos de sustancia, hablamos de un individuo, ¿sí? Ya sea un ser o un objeto. Pero él señala que ese individuo puede pasar por varios cambios y a la vez continuar siendo el mismo, ¿no? Y de esta forma, Aristóteles busca explicar la naturaleza de lo real. Así que, ¿qué es lo que estos autores tienen en común, estos 3 primeros filósofos metafísicos? Todos ellos buscan una verdad radical sobre el ser o ente, ¿no? Primero que nada, ¿qué es una verdad radical? En cuarto año les decíamos que la filosofía es radical porque busca ir a la raíz de las cosas, al primer por qué. Eso es lo que hace la metafísica, ¿sí? La metafísica busca escarbar en la realidad, ¿sí? Busca profundizar en la realidad para trascender las apariencias y llegar a un primer porqué, a una verdad profunda. Bueno, y busca llegar a una verdad radical ¿sobre qué? Sobre el ser o ente. Estas palabras sí que significan lo mismo. ¿A qué se refieren? A lo que existe. Ente es lo que tiene existencia. Entonces, podemos hablar de ente como un ser vivo, un objeto o también algo que existe simplemente en mi pensamiento, como un ente matemático, un número, ¿sí? Una abstracción, pero que hace parte de alguna manera de la realidad, aunque no sea material. ¿Sí? Aclarado esto, ¿está? Entonces, la metafísica busca una verdad radical sobre el ser o ente, y ser o ente significa lo que existe. Es decir, que la metafísica indaga
reflexiona sobre lo real, ¿sí? Pero esta indagación es una indagación profunda, una indagación que busca trascender las apariencias, que busca ir más allá de estas apariencias para llegar a ese primer porqué que buscaban los filósofos. ¿Ah? Bien, entonces, resumiendo, al fin y al cabo, ¿qué es la metafísica? Bien, Parménides fue el primer filósofo metafísico, pero él ni conocía esta palabra metafísica, ni realizó ninguna definición de metafísica. Él simplemente propuso una teoría que nosotros hoy en día consideramos que es una teoría metafísica. Aristóteles fue el primero en definir la metafísica, aunque no la llamó de esa manera. La llamó filosofía primera, ¿ah? Pero la definió como la ciencia de las primeras causas o del primer principio. Atención, chiquilines, ¿sí? Porque cuando Aristóteles dice la ciencia, no existía el concepto de ciencia que existe hoy en día, ¿sí? Cuando Aristóteles dice la ciencia, quiere decir el conocimiento, la reflexión. ¿Ah? La metafísica no es una ciencia. Bien, ¿y por qué es una reflexión sobre las primeras causas o el primer principio? Bueno, por lo que decíamos, la metafísica busca reflexionar sobre el primer porqué de lo real. Busca profundizar en la realidad. La palabra metafísica surge más adelante, recién en el siglo I después de Cristo, ¿sí? Hay una historia sobre esa palabra, yo no les escribí acá el nombre, pero la cuestión es que hubo un bibliotecario, Andrónico de Rodas, que encontró unos escritos de Aristóteles. Los escritos de Aristóteles que trataban justamente sobre todo esto que nosotros hablábamos, sustancia, accidente, materia, forma y otros conceptos, es decir, sobre la teoría metafísica de Aristóteles. Pero esos escritos no tenían título y él los tituló Lo que está más allá de la física. Aparentemente, si cuenta la leyenda, esto es una leyenda, aparentemente ese título se debió a que este libro estaba después del libro de física. Pero este significado, lo que está más allá de la física, en realidad describe bastante bien de lo que trata la metafísica. ¿Por qué? Porque esta disciplina busca trascender los sentidos, ir más allá de ellos, ¿sí? Para llegar a esa verdad más profunda, esa verdad que en definitiva es racional, ¿sí? Y que se esconde más allá de las apariencias. Bueno, y continuamos entonces, ¿qué es la metafísica? ¿Sí? Surge con Parménides, se continúa desarrollando con Platón, con Aristóteles y continúa su desarrollo a lo largo de toda la historia de la filosofía. ¿Pero qué es? Bueno, concretamente podemos decir que la metafísica es una disciplina filosófica. ¿Qué significa esto? La filosofía se divide en varias disciplinas o ramas de acuerdo a los problemas que aborda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la antropología aborda el problema del ser humano. La ética aborda el problema del bien y el mal. Bueno, la metafísica aborda otro problema. De hecho, otros problemas. Es una disciplina filosófica que a su vez se termina dividiendo en 3 disciplinas, ¿sí? La ontología es la disciplina filosófica que pertenece a la metafísica y que reflexiona
sobre el ente. Esto es lo que estudiamos con Parménides, Platón y Aristóteles. Si ellos reflexionan sobre la naturaleza de la realidad, buscan explicar la realidad. Pero ¿qué ocurre? En la Edad Media, la realidad se pasó a explicar mediante Dios. ¿Sí? Aristóteles, por ejemplo, buscaba una primera causa para todo. Decía que todo lo que existe tiene que tener una primera causa. En la Edad Media, la Iglesia tiene el dominio cultural, ¿sí? La Iglesia tiene el monopolio cultural. Entonces, el único tema del conocimiento durante la Edad Media es Dios. Y entonces, lo único que se desarrolla en todas las áreas del conocimiento en ese periodo histórico es la teología, ¿sí? Que toma la idea de Aristóteles de que todo tiene que tener una primera causa e identifica a Dios como primera causa de lo real. Así que vieron que esas primeras dos disciplinas filosóficas que hacen parte de la metafísica están relacionadas. Una reflexiona sobre lo real, incluyendo las primeras causas de lo real, y la otra, la teología, reflexiona sobre Dios como primera causa. Luego, ¿sí? Surge un problema que en realidad esta parte de la metafísica ya la comenzó a desarrollar Platón. De alguna manera hasta el propio Parménides, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si nosotros vamos a reflexionar sobre la realidad, queremos entender la realidad, surge el problema de cómo conocemos esa realidad. ¿Cómo conocemos? ¿Qué es lo que podemos conocer? ¿Cómo podemos llegar al conocimiento? E incluso, ¿qué es el propio conocimiento? ¿Sí? El conocimiento, en definitiva, es lo que nos permite conectarnos con la realidad. Es el nexo entre nosotros, que somos un sujeto, y la realidad, ¿no? Nos conectamos, establecemos un puente con la realidad al conocerla. Bueno, esa disciplina filosófica que hace parte de la metafísica y que reflexiona sobre el conocimiento se llama gnoseología. ¿Tá? Resumiendo, ¿sí? La metafísica entonces es una disciplina filosófica. Es radical, ¿sí? Busca conocer la realidad trascendiendo las apariencias, yendo más allá de los sentidos. Bien, pero esa disciplina filosófica de alguna manera se divide en tres disciplinas filosóficas más que la componen: ontología, teología y gnoseología. Bien, chiquilines, esto intenta hacer entonces una conceptualización de la metafísica, entender qué es. La metafísica tiene una larga historia, ¿sí? Ya ven que les decía que en la Edad Media la metafísica se transforma en teología exclusivamente. A partir del Renacimiento, la gnoseología va a tener mucha importancia, porque a medida que las ciencias se comienzan a desarrollar y que el hombre empieza a confiar en su razón, en su capacidad de conocer el mundo y de entenderlo, ¿sí? La gnoseología se va a fortalecer. Ustedes trabajaron en quinto año, seguramente trabajaron conductismo, tal vez trabajaron neopositivismo. En algún momento, concretamente entre los siglos XIX, finales del siglo XIX y principios del XX, la metafísica es muy rechazada, ¿sí? Porque va a prevalecer una tendencia, una corriente filosófica que va a defender que el conocimiento se da
a través de los sentidos, ¿sí? Y va a rechazar que pueda haber algún tipo de verdad que trascienda los sentidos, que trascienda la apariencia. Bien, esta manera de pensar que rechaza drásticamente a la metafísica, la identificamos con el conductismo, la identificamos con el neopositivismo, y bien, y significó una crisis muy importante. Entonces, quiero que ustedes sepan que la metafísica tuvo una larga historia, se desarrolló, ¿sí? Tuvo una crisis, pero luego, de hecho a causa del propio desarrollo científico, la metafísica vuelve al terreno, sí, vuelve al terreno del conocimiento, vuelve al terreno de la filosofía y de hecho vuelve también a marcar la relación de la filosofía con la ciencia, no como una oposición, sino justamente a reflexionar qué es lo real y cómo podemos conocer la realidad, ¿sí? Cómo podemos acercarnos a ella, cuáles son los límites de nuestro conocimiento. Hay muchas películas justamente que plantean, que problematizan qué es lo real, que nos hacen dudar de lo real. Después les recomiendo alguna. Y son un ejemplo justamente de cómo la metafísica vuelve a ser válida para nosotros. Muchas veces como el propio desarrollo de la ciencia, ¿sí? Nos hace plantearnos problemas metafísicos, ¿sí? Bien, chiquilines, esta semana escucho dudas, el miércoles conversamos y aclaramos cualquier duda que haya quedado sobre este tema. Que pasen muy bien.